Soy huerquén de la comunidad de Temucuicuy, hija del lonco Víctor Queipul. Y bueno, la verdad es que hoy día de hoy nuevamente se alegó aquí en la Corte de Apelaciones la causa del lonco que le estaba imputando ahí el fiscal Chifer acá en los tribunales. Ayer el fiscal estaba pidiendo la prisión preventiva para el lonco, pero el tribunal lo desestimó, no le había dado la prisión preventiva, pero el fiscal apeló verbalmente. Entonces ocurrió que el lonco tuvo que quedar a disposición de Gendarmería y fue trasladado por estos mismos hacia la región del Biobío, fue a la cárcel de Concepción. Creemos que fue desmedida la decisión que tomó Gendarmería de llevarlo tan lejos, sacarlo de la región de la Araucanía a más de 300 kilómetros, siendo que el lonco ni siquiera iba en prisión preventiva, solo estaba en tránsito. Pero sabemos que Gendarmería lo está tomando como enemigo. Desde el pasado 7 de mayo Gendarmería, junto a la Gloria Navellán, Miguel Mellado de la derecha, hicieron un montaje allá en la cárcel de Angol, donde acusaron a 17 lamienes de secuestro calificado. Y el pasado mes de enero los lamienes, los 17, salieron absueltos de esta causa, donde Gendarmería se le vino abajo ese montaje. Nosotros eso decimos, Gendarmería quedó picado, quedó con una herida. Entonces ahora está buscando de qué manera poder callar la lucha del mapuche, y sobre todo del lonco, que el lonco es una autoridad que constantemente, hace muchos años, ha venido apoyando los procesos de los presos políticos mapuche, tanto de los presos políticos como de las comunidades en resistencia. Gendarmería ahora está utilizando lo que ellos tienen el poder, porque al final el Estado están amparados por el Estado. Entonces ellos están utilizando eso para poder bajarnos, para que los presos queden solos. Pero no, los presos, ni aunque sigan encarcelando gente, los presos no van a quedar solos, porque hay mucha gente que está dispuesta a hablar por ellos, y los presos tienen familia, tienen sus dirigentes, y ahora siguen teniendo al lonco. Afortunadamente siguen teniendo al lonco, porque la Corte de Apelaciones revocó lo que estaba pidiendo el fiscal, y el lonco hoy día va a salir libre, y va a salir en Concepción. O sea, eso es lo que a nosotros igual nos molesta que el lonco tenga que salir allá en Concepción. O sea, ahora nosotros tenemos que viajar hasta allá para poder ir a buscarlo, y lamentamos realmente lo que Gendarmería está haciendo. Del año pasado que se viene hablando con ellos para que los lamienes puedan realizar su cambio de folle. Ellos han postergado poder realizar su huetripantu para poder realizar su cambio de folle, que es lo que ellos tienen dentro del módulo. Hace muchos años ellos tienen un folle, que es nuestro árbol sagrado, donde ellos cada mañana y cada tarde hacen su rogativa para poder seguir resistiendo fuerte ahí el encarcelamiento. Entonces, el año pasado eso no se postergó porque estaba el proceso judicial, que era el juicio que se venía en contra de los lamienes. Ya nosotros dijimos, vamos a esperar. Y ahora este año, después del juicio, se empezó nuevamente a pedir que se autorice el cambio de folle. Y Gendarmería verbalmente, el alcaide Miranda, autorizaba estas actividades, y a la hora de presentar los respectivos escritos que se tienen que hacer en la cárcel, Gendarmería desconocía todo lo que se hablaba y se negaba. Entonces la opción que hubo nuevamente, porque siempre se busca el diálogo antes de, entonces los lamienes vinieron el día lunes acá a Gendarmería, se logró concretar una reunión para el día martes, estuvo acá el alcaide de Angol, estuvo el director regional, hubieron más personas de parte de Gendarmería en la reunión, pero no se llegó a ningún acuerdo, porque ellos quieren imponer la forma de realizar un cambio de folla. Nosotros tenemos MACH y tenemos autoridades que tienen que plantar, o cómo se debe plantar un folla. No es llegar e ir y no es cualquier planta. Se tienen que hacer ceremonias, y eso es lo que ellos no permiten, no autorizan. Y siendo que hay convenios que amparan que
por ser mapuche nosotros podemos ejercer nuestros derechos, ejercer nuestra cultura. No quieren que se haga la ceremonia, no quieren que se haga todo lo que el mapuche tiene que hacer para poder que el folle agarre su fuerza ahí y pueda estar adentro, porque el folle para nosotros no es una planta, es nuestro árbol sagrado, entonces no es llegar y ir a dejarlo ahí, sabemos también que es una cárcel, entonces requiere de más pedirle a Guenechen que se mantenga el folle ahí para que le dé fuerza a nuestros lamienes. Entonces Gendarmería se niega a esto. Se está negando acá en Temuco, en la cárcel de Temuco, se está negando en todos lados que los lamienes ejerzan su derecho a poder realizar sus actividades culturales. Los presos de Angol del módulo F hoy día iniciaron una huelga de hambre líquida y donde se solicita, por la información que tengo yo hasta el momento, la renuncia del director regional y del alcaide de la cárcel de Angol, donde también se exigía la libertad inmediata del lonco Víctor Queipul, y así vamos a ir viendo y analizando ahora el tema que se viene con ellos en este proceso que van a iniciar ellos, que sabemos que no es fácil, pero sabemos también que debemos acompañarlos y estar con ellos. Y nada, esperamos que se vayan sumando gente, que veamos realmente quién es el enemigo acá. Ahora sumamos de enemigo a Gendarmería. Antes Gendarmería solo era el encargado de custodiar a nuestros lamienes. Ahora Gendarmería se dedicó también a hacernos la guerra, se puede decir de alguna manera. Nos informan que ya se agotaron todas las medidas de diálogo. O sea, se intentó dialogar para poder llegar a una solución con este tema. Por lo que tengo entendido son 15 los lamienes que iniciaron la huelga de hambre hoy día.